Vamos a comenzar con lo que es la serie. Okay. La serie nos muestra con mucho cuidado un acercamiento a lo que son las constelaciones familiares. Y si se dan cuenta, no mencionan constelaciones familiares. Y no lo mencionan porque si no, todo el mundo se le iría encima, porque hay muchas cosas que no son reales, ¿no? Porque ahí aparece, pues, el famoso Sadán, que es el que hace la constelación, como si fuera psíquico. ¿Okay? A la primera le pesca el problema, ¿no? Entonces eso, pues, los que hacemos constelaciones, no siempre es cierto, ¿no? Con tanta exactitud, con tanta seguridad, que si bien es cierto, en una constelación se nos muestra el campo, ¿okay? El ambiente, lo que se crea en una constelación, que es el campo, ¿no? Entonces ahí sí se va a ver, uno va sintiendo algunas cosas y sí salen muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, que pueden haber abortos, ¿okay? O si no, a la persona que está constelando tú le preguntas, ¿quién crees que puede hacer, no? Y muchas veces entienden, ¿no? Es mi abuelo, es mi hermano fallecido. Eso sí se da, ¿no? Pero no como lo han planteado en la serie tan fácilmente, ¿no? Porque si no sería espectacular que todo es una constelación y te resuelvan la vida. Entonces, pero, sin embargo, ha ayudado para despertar en mucha gente esa curiosidad. ¿Okay? ¿Qué puedo encontrar? ¿Qué puedo resolver? Y definitivamente sí se encuentra y se resuelven muchas cosas. ¿Okay? Hay muchas cosas que en una constelación las vamos a ver. Pero lo que aquí hay que entender es que la constelación es una terapia como muchas que tiene alguna finalidad y no todo el mundo resuena con la misma terapia. Hay quienes resuenan bien con de repente con una regresión, hay otros que resuenan con una bio, hay otros que resuenan con Theta Healing. Todas van a conducir a resolver un problema. Pero lo más importante que tenemos que entender es que solamente la persona que quiere trabajar es la persona más importante. No es el terapista, no es el constelador, sino es la persona que quiere hacer un cambio. Sin el cliente, sin la actitud del cliente, nosotros no podemos hacer mucho. ¿De acuerdo? O sea, porque muchas veces incluso nosotros nos damos cuenta cuál es el problema. Pero el punto no es que nosotros nos demos cuenta. Que nosotros tenemos que acompañar para que la persona lo entienda y se dé cuenta. Porque el que va a cambiar es la persona. Nosotros no vamos a cambiar. ¿Estamos de acuerdo ahí? Los que hacen terapia, ¿no? Así es como vamos trabajando, ¿no? Viene un cliente y vamos a escucharlo sin tampoco quedarnos en toda la historia. Depende de la terapia que hagamos, es que vamos a trabajar. Y después de eso vamos a irlo conduciendo. Al menos en muchas terapias, creo yo que en la mayoría somos acompañantes. Quizás hay otros que sí se dicen sanadores y es otra cosa, pero en la mayoría de terapias nosotros somos acompañantes. ¿Okay? Hasta ahí, ¿estamos de acuerdo? ¿Hay algún comentario? ¿Alguien que piense que no es así? Ahora, regresando un poco a la serie, nos queda la curiosidad cuando, por ejemplo, nos dice que la abogada Sachi se curó del cáncer, ¿ok? Pero al final parece que no se curó del cáncer. Ahora, la pregunta es, ¿realmente no se curó? ¿Realmente se curó? ¿Qué piensan ustedes? O sea, sin entrar a la fantasía, ¿no? O sea, pensándolo un poco bajo la mirada de la terapia. ¿Se pueden curar las enfermedades? ¿Se pueden resolver? ¿Qué piensan ustedes? Porque es lo primero que nos van a preguntar cuando alguien va a hacer terapia, ¿no? Incluso hay gente que dice, ¿usted me garantiza que me va a curar? Entonces, ¿usted qué le van a decir? Pues sí. Va a depender de la persona, del consultante. Nosotros no garantizamos. Y yo siempre le digo, esto es como una dieta, ¿no? El doctor te da una dieta y le dice, doctor, ¿cuándo voy a comenzar a bajar de peso? Y el doctor le va a decir, ¿cuándo comienzas tú con la dieta? Okay. Así como funciona, ¿no? Entonces, en una terapia es lo mismo, ¿no? Nos hemos acostumbrado a darle la responsabilidad a alguien más. Okay. Yo quiero que el doctor me cure. Yo quiero que el masajista me quite el dolor.
Yo quiero que el terapista me resuelva el problema. Okay. Yo quiero que alguien me cure del cáncer. Entonces, con ese pensamiento ya comenzamos mal. Porque entonces estamos dando el poder a alguien, ¿no? O incluso cuando nos enfermamos, ¿no? Yo estoy enfermo por tu culpa. ¿Okay? Tú me enfermas. El lenguaje dice mucho, y eso lo vamos a ver cuando hablemos del libro, ¿no? Tenemos que comenzar a entender que nosotros, los que estamos en el camino de las terapias tratando de ayudar a la gente, solo acompañamos y brindamos lo que sabemos para que la persona encuentre el camino correcto hacia la curación. Quizás nuestro trabajo más difícil es hacerle entender que la solución está en sus manos. Ahora yo les pregunto, ¿las enfermedades se pueden revertir? ¿Qué piensan? No hay garantía si alguien quiere hacerlo, creer para creer en cuanto a la serie sanó. En la serie no sanó, porque al final dice que regresó, entonces técnicamente el cáncer nunca sanó. Se aguantó quizás. ¿Y ustedes qué piensan? ¿Las enfermedades se pueden curar? Sí, sí. ¿Y de qué depende? Igualmente, de cada uno, de cómo controla sus emociones. Depende de lo que piensas. Ahora, hay que tener claro que cuando, por ejemplo, una parte del cuerpo está muy deteriorada, entonces es más difícil que se revierta completamente la solución. Cuando está en medio del camino es válido, es posible, pero por ejemplo, de repente una artritis que ya se acabó con el hueso, y acuérdense que la curación está en proporción al tiempo que se maduró. Una artritis de 30 años no la puedes curar en 5, de repente no la puedes curar en 1. Eso hay que tenerlo claro, ¿no? Lo que sí podemos de principio es detener el problema, que no empeore. Okay, eso sí es más fácil. Okay, sí, entre comillas más fácil, ¿no? No es que sea más fácil, pero digamos que es posible en el corto plazo. Porque cuando uno entiende de dónde viene, entonces puede revertir las cosas. Entonces yo les pregunto, ¿qué pasó con la abogada que tenía cáncer, supuestamente se curó y después regresó el cáncer? Para mí una teoría es que de repente lo que tiene es otro problema. Okay, porque acuérdense que depende cómo lo veamos, ella estaba bien y se puso mal cuando recibe la carta, ¿no? Que le dice que el padre que ella lloraba como suyo no era suyo. Entonces ahí estamos viendo un evento emocional muy fuerte. Entonces, ¿y cómo uno responde? Por ejemplo, nosotros, de acuerdo a cómo nos hemos educado, cómo nos hemos criado, como todas las creencias que tenemos, vamos a enfrentar la vida de esa manera, ¿no? Por ejemplo, si mi padre gritaba para cada problema y mi madre lloraba cada vez que ahí había un problema, cuando yo tengo un problema o grito lloro. ¿Estamos de acuerdo? Porque eso es lo que yo aprendí a resolver el problema. Entonces, ¿qué pasa? Para ella quizás la única forma de resolver el problema era ese, ¿no? Entonces, cuando se le presenta la nueva noticia, va a reaccionar de la única forma que sabemos reaccionar. Acuérdense que nosotros vamos a actuar de manera biológica principalmente. Entonces vamos a responder de acuerdo a lo que tenemos para responder. Cuando tenemos un evento, el cerebro lo primero que hace es buscar un fichero en la cabeza. Okay. ¿Cómo yo he reaccionado anteriormente frente a ese evento? Si no hay nada, entonces comenzamos con el fichero, por ejemplo, de la mamá. ¿Cómo mi mamá reacciona? Si no hay nada, me voy al fichero de la abuela. ¿Okay? ¿Se entiende la idea? Entonces vamos a responder en función de lo que tenemos dentro, bueno o malo. ¿Okay? Pero es la única forma que hemos aprendido. Por eso es que se dice en algunas terapias que las enfermedades no se heredan, sino se heredan la forma como la gente a aprender a resolver sus situaciones, sus problemas. ¿Hasta aquí nos estamos entendiendo? ¿Está más o menos claro? Ok. Ok. Entonces, por lo pronto es con la parte de la abogada. Y la parte de la doctora, la famosa hada. Es un personaje típico, alguien que no cree porque es científico, ¿no?
pero da la casualidad que seguro en la segunda temporada va a terminar haciendo el trabajo que, o sea, nos deja entender la serie que parece que ella va a terminar haciendo el trabajo de Saddam, ¿no? Porque ya se mostró el interés en hacerlo. Yo lo veo, por ejemplo, está cambiando la forma de ver la vida. Y eso nos pasa a todos, ¿no? Antes, por ejemplo, de ustedes entrar quizás a este mundo de las terapias, tenían una visión de las cosas. Entran al mundo de las terapias y comienzan a cambiar la mirada. ¿Estamos de acuerdo? Ya se da más espacio para entender algunas cosas. Por ejemplo, mi mamá falleció de cáncer al hígado. Yo todavía no estaba completamente en las terapias. A raíz de ella es que comenzó a entrar un poco más y yo ahora entiendo muchas cosas y coincidían, ¿no? Porque justo ella se enferma gravemente cuando nosotros tres nos quedamos sin trabajo. Y en algunas terapias el hígado es dinero. Entonces, para ella, aunque emocionalmente nos íbamos a quedar sin dinero, y le vino una crisis y se me murió en 3 meses. Así de simple, ¿no? Entonces, eso es lo primero que tenemos que entender. Ahora vamos a pasar un poco a ver lo del libro. El libro tiene 3 partes. La primera parte nos dice cómo nosotros nos llenamos de traumas familiares. Cómo llegamos a este momento con que nuestra mochila emocional, qué es lo que lleva. La segunda parte nos va a decir cómo manejar esas partes de los traumas para poder enfrentarlos. Y la tercera es cómo incorporarlos. Básicamente, en 3 partes bueno, él lo divide en 3 partes del libro. ¿Ok? Ahora vamos a avanzar hasta donde se pueda. Me imagino que cuando menos la primera parte. Y vamos a tratar de hacer un pequeño ejercicio en el camino para ver qué tanto nos ayuda, ¿no? El autor nos dice que, por ejemplo, y nos cuenta una historia, ¿no? Por ejemplo, tú tienes una vida normal y de repente una noche amaneces que no puedes dormir. Tienes un miedo que no sabes de dónde viene, tienes una preocupación que no sabes por qué, porque tu vida era normal. Entonces, analizando, se llega a la conclusión que él estaba jalando una información que no le correspondía. Información de un ancestro que había muerto, por ejemplo, en este caso, era un técnico, reparaba unas cuestiones eléctricas y muere ahí en la intemperie. Y él, sin conocerlo, asimila eso y a la misma edad del técnico que fallece, él comienza con los síntomas. Entonces, él llega a la conclusión que nosotros venimos arrastrando historia familiar, aunque que no la sabemos. Y en constelaciones, hablamos que, bueno, yo lo planteo así, ¿no? Un sistema, que es el conjunto de cosas, o sea, la familia es un sistema, muchas partes unidas para hacer algo es un sistema, ¿no? Las partes de un reloj es un sistema. El sistema es todo grupo que trabaja con una misma función. Entonces, para mí un sistema es como una balanza. ¿Okay? La balanza tiene 2 platos, ¿de acuerdo? Entonces, cuando hay un evento en la familia, se desnivela. Entonces, el sistema busca nivelar. ¿Cómo lo va a nivelar? Con alguien que viene más adelante, con alguien que va a venir en el futuro. Entonces, por ejemplo, si el abuelo consiguió dinero gracias a que engañó a la gente, entonces para compensar eso va a haber un nieto que le va mal en los negocios, o que le roban, o que le engañan. ¿Por qué? Porque el sistema, okay, la fuerza del sistema es equilibrar la balanza. O sea, no hay forma, okay, no hay opción. No es que mi abuelo fue tramposo y pues qué mala suerte, ¿no? Para ellos, no. En una constelación se trabaja mucho eso. Ahora, ¿pero qué es lo que vamos cargándonos? Acuérdense que anteriormente, ahora es más libre el conocimiento y la información, ¿no? Ahora, por ejemplo, a los chicos, si el papá no les quiere contar nada, o no les quiere decir qué significa algo, ellos van a internet y ya se enteraron, porque ya lo averiguaron. Pero ¿qué pasaba anteriormente? Anteriormente todo se mantenía en secreto. Y había mucho prejuicio. Por ejemplo, una mujer que sale embarazada era tan malo como un crimen, ¿ok? Deshonraba a toda la familia, entonces eso se tapaba. O de repente, por ejemplo, antes matar a alguien no era tan complicado porque no había prueba de ADN, solamente tratar de que nadie lo vea y estaba resuelto.
¿ok? Supuestamente nadie sabía, pero el inconsciente colectivo lo sabe. Entonces, todas esas situaciones en un sistema se van arrastrando. Entonces, imagínense la gente, por ejemplo, los descendientes del Holocausto. ¿Ustedes se imaginan cuánta carga emocional tienen? Gente que ha muerto por los gases, que ha sido torturada, que ha sido perseguida, ¿ok? Sin embargo, esa gente, esos descendientes van a tener toda la carga emocional. De repente tú estás bien por la vida y sientes que te asfixias. Tú no sabes por qué. Tú eres una persona sana, así, haces hasta ejercicio quizás, pero de repente tu vida cambia. Entonces, eso el autor le llama son traumas que nosotros heredamos, que viene de la familia. Ahora, ¿pero qué pasa? Hay traumas que se marcan mucho, por ejemplo, cuando vienen de la mamá. ¿Okay? Ahora alguien me dijo, ¿por qué todo la mamá? ¿Por qué todo le echan la culpa a la mujer? ¿No? Okay. Siempre dicen, no, el primer problema es la mamá. Pero tenemos que entender que nosotros la pasamos 9 meses dentro del cuerpo de mamá. Okay. Somos inquilinos. Entonces, nosotros en esos 9 meses no conocemos nada. Okay. Nada. Solo lo único que conocemos es quien nos cobija, que es la mamá. Y entonces no solamente nos cobija con sus cariños, pero muchas veces nos cobija con todo lo que tenga encima. Imagínense que cuando está embarazada le matan al esposo. Imagínense el shock emocional. O imagínense que estando embarazada la deja la pareja, o muere el papá, o la secuestran, o pasan, o está en una guerra. ¿Se imaginan todo lo que va a sentir esa mamá y como consecuencia todo lo que va a sentir el niño? Entonces, por eso es que la relación madre-hijo es como una adicción. Es lo único que conoce. Y no sé si ustedes, si saben o se imaginan, qué pasa con un adicto cuando le quitan la droga. Se desespera. Se desespera porque es lo único que conoce en ese momento y lo único que necesita y lo único que quiere. Lo mismo pasa con un bebé. Cuando nace, lo único que quiere es sentir a mamá. Su olor, su calor, su energía. Pero ¿qué pasa si la mamá, por ejemplo, tuvo un problema en el parto? Entonces el niño tiene que ir a otro lado, la mamá a otro lado. Parece mentira, pero eso crea un trauma emocional. ¿Okay? Esa separación que alguien dice, pero si solo lo separó 1 hora, 2 horas. Pero acuérdense que para el bebé no existe el tiempo, existe el momento. ¿Okay? Entonces, el niño no va a decir, no, mi mamá la dejaron, ya va a regresar, mañana viene. No existe para el bebé. Para el bebé lo único que existe es el momento de ahora, hoy. O sea, él lo que quiere es sentir a mamá. Entonces cuando la separan, ya hay un conflicto. Ahora, ¿qué otra situación puede pasar? Que de repente, desafortunadamente, la mamá da luz y lo da en adopción. Alguien dirá, pero es muy pequeño, él no sabe, él no va a entender, ni cuenta se va a dar quién es su mamá. Eso pensamos como adultos, pero el inconsciente lo sabe. Entonces, eso también es otra separación. Muchas veces puede ser que la mamá está ahí, pero tiene tanto dolor porque de repente se falleció su padre o lo mataron, que está ahí físicamente, pero emocionalmente no está. Y el niño también va a sentir eso. Entonces, el vínculo con mamá es uno de los vínculos más importantes que hay. Es un vínculo que no se puede romper, porque si se rompe, ya trae conflictos al futuro. Y el conflicto no solamente, bueno, pues ya tengo problemas con mamá, no le hablo y resolví. No es así, porque entonces así es como voy a tratar de repente una pareja, de repente así es como voy a tratar yo un negocio, cómo me voy a enfrentar un negocio, porque dicen que la mamá es, es la puerta a la vida. Si tú te llevas bien con mamá, entonces vas a ver bien a la vida la vas a ver con alegría, con tranquilidad, que va a fluir, aunque que no me va a costar vivir. Pero ¿qué pasa cuando no tengo el vínculo con mamá? La vida la voy a ver difícil, porque de pequeño aprendí que vivir es difícil, porque para un niño que lo desvinculen a la mamá, la vida es difícil. Imagínense ustedes mismos que, por ejemplo, llega a un lugar que no conocen a nadie.
y de repente le dijeron, te va a esperar una persona, la única persona en la que puedes confiar y en la que te puede ayudar es, por ejemplo, María. Pero ¿qué pasa si llegas y María no está? Nosotros, a la edad que tenemos, ¿qué sensación creen que tendríamos? Si lo único que conocemos, ya sea porque de repente no hablamos el idioma, aunque no conocemos el lugar, no está, no es fácil, ¿no? O alguien, no hay problema, yo soy bueno para ser amigos. Es posible, ¿ok? Pero incluso siendo bueno para ser amigos, si no hablas un idioma ya es más complicado, ¿ok? Entonces, imagínense un niño que no sabe otra cosa, que lo único que conoce es a mamá, ¿ok? Lo que significa mamá, la protección, la seguridad. Ustedes saben que cuando le dan de lactar al bebé, no solo lo están alimentando, lo primero que están haciendo es dándole todo el sistema inmunológico que necesita el bebé para vivir. O sea, no solamente es leche lo que le dan todas las bacterias que necesita el bebé para vivir. Imagínense la seguridad que le estás dando al bebé para vivir cuando le das de lactar. No solamente le estás dando alimento, va un poco más allá de eso. Hasta aquí, ¿se entiende? ¿Estamos claros? ¿Alguna pregunta? ¿No? O todo se entiende o nada se entiende. Ahora, vamos a ver un poco más de lo que es, cómo nos preparamos. Decimos que somos biológicos. Entonces, Bruce Lipton descubrió que en la biología de las creencias, es su famoso libro, que nosotros a través del lenguaje podemos afectar nuestro ADN. Y hay lo que se dice la epigenética. Y la epigenética es la capacidad de la biología para adaptarse para eventos futuros. Por ejemplo, en el África, no sé si saben, pero a los elefantes se les mata por los colmillos, que es marfil. ¿Ok? Entonces, como los están matando, ¿qué hace la biología? Los elefantes que nacen ahora nacen sin colmillos. Es una adaptación biológica para preservar la especie. Nosotros somos biológicos también. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a suponer que mi abuelo estuvo en la guerra, en la Segunda Guerra Mundial, y cada vez que escuchaba el ruido de una bomba, él tenía que reaccionar inmediatamente. Saltar, esconderse, ocultarse, hacer algo, ¿no es cierto? Porque viene una bomba y tengo que protegerme. Entonces, ¿qué hace la biología? Nos adapta. Pero ¿qué pasa? Un elefante, ¿okay?, no cambia su modo de vida. O sea, el elefante de hace 20 años, hace 50 años, tiene el mismo ritmo. ¿Ok? Nace, crece, se reproduce y muere. O sea, no hay un elefante que dice, bueno, me voy a Las Vegas. ¿Ok? O que me diga, bueno, esta es que me voy a divorciar. No, el elefante tiene sus... Pero ¿qué pasa con nosotros? Nosotros, el evento del abuelo, que fue hace 30 años, nosotros cuando nacemos ya modificados por la epigenética. ¿Qué significa? Que cuando hay un ruido yo salto, porque mi biología me está protegiendo frente a una condición que ya no es mía, porque nosotros nos demoramos en reproducirnos. Nosotros para un ciclo mínimo son 20, 30 años, que estamos en condiciones de repente de procrearnos. En un elefante no. Aparte que en 20, 30 años han cambiado mucho, ¿no? Ya estamos en guerra. Pero la biología no lo sabe. Entonces la biología nos da la capacidad de protegernos frente a un evento que antes era necesario. Por ejemplo, si yo hubiera nacido en la guerra, yo estoy listo para un combate. Porque cada vez que escucho un ruido de bomba, yo sé cómo reaccionar. Okay, la vida me lo dio. Pero como nosotros pasaron 20, 30, 40 años, ya eso no funciona ahora. Yo salto ante un ruido, me dicen, este está loco. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que hace la epigenética. Funciona para preservar la especie, pero sin embargo no funciona tan bien como para nosotros. Porque nosotros vamos a ir cambiando. Somos muy cambiantes, vamos evolucionando, vamos mejorando, si se quiere decir. En cambio, en las especies regulares, los animales, ellos no cambian mucho. ¿Okay? Es más, no cambian nada. Un elefante no va a cambiar. ¿Okay? Una pantera, se pueden ir extinguiendo porque se quedan sin espacio, pero no van a cambiar. O sea, no hay forma que ellos cambien. Entonces, una adaptación biológica de la epigenética sí les favorece. Hay plantas, por ejemplo,
que algunos animales se las devoraban. ¿Qué hicieron? Generaron una sustancia venenosa para protegerse. Eso es epigenética. Las plantas evolucionan para conservar la especie y generan una actitud biológica que les permita mantenerse vivos. Eso es epigenética. Las adaptaciones que nos da la biología para poder sobrevivir. Entonces, esa es la parte que se descubre, que va descubriendo la ciencia. Entonces nosotros vamos llevando mucha carga, ¿no? La carga antigua, aunque de nuestros ancestros, se dieron cuenta que episodios pasados en la historia familiar van a regresar en el tiempo en algún miembro de la familia, con la intención, si lo vemos bajo la mirada de las constelaciones familiares, de equilibrar la balanza. ¿Okay? Él lo hace como el sistema familiar tiende a reparar, a compensar. Como les dije, si mi abuelo hizo dinero en matando de hambre a sus empleados, alguien en la familia más adelante va a tener problemas económicos, porque tiene que compensar. O de repente, por ejemplo, si alguien murió asesinado o alguien asesinó, entonces, ¿qué va a pasar? Alguien en la familia va a tener esos problemas. ¿Hasta acá se entiende? ¿Se entiende lo que les estoy contando? ¿Me creen? No me crean. Ahora, ¿qué nos dice? Además, ¿qué nos dice? Que muchas veces el niño que rompe el vínculo con la mamá tiende a buscar otro vínculo, que puede ser ya sea con el papá, ya sea con un familiar, ya sea con un abuelo, y todo eso va a tener una repercusión, porque no es lo mismo la educación que tú puedes tener con tu madre, con tu padre, con tu abuelo, va a variar mucho y va a marcar. Primero tienes una separación, hay un vínculo roto, primero. Y segundo, vas a tener acumulado otro sistema de creencias. Nosotros vamos formados por un conjunto de creencias. Por ejemplo, si yo vivo aquí en Sudamérica, en Centroamérica, voy a ser católico generalmente. Pero si de repente nazco en la India, ya no voy a ser católico. Entonces, cada uno tiene su mundo, su creencia, su Dios. Y entonces, ¿qué pasa? Eso no significa que tengamos la verdad. ¿Okay? No significa que mi Dios sea mejor que el tuyo. Significa que yo, para ver la vida, tengo otros patrones. ¿Okay? Hay países donde la mujer todavía sigue tapada. Felizmente son muy pocos. ¿Okay? Aquí, más bien aquí la mujer vive destapada, ¿no? Ya casi no se tapa. O sea, ya nos fuimos de un extremo al otro, ¿no? Pero bueno, eso no es problema. Pero vamos a entender que eso es lo que nosotros nos va a marcar en la vida. Creencias, también la forma como nos educan, todo lo que nos alimenta nos va a modificar. Bueno, ¿qué pasa, por ejemplo, cómo nosotros vamos a entender el proceso? Puede ser a través de una imagen, cuando, por ejemplo, cuando nosotros agarramos la foto de papá y de mamá, dependiendo de cómo hayamos vivido con ellos, es la sensación que vamos a tener. ¿Están de acuerdo? A ver, si no, hagan la prueba, agarren una foto de papá y mírenla y pregúntense qué sienten. Si el papá fue bueno, entre comillas, con ustedes, de repente les sale una sonrisa. Pero si papá era un gruñón que había que salir corriendo por cada vez que venía borracho, entonces la sensación ya va a ser diferente. Entonces nos llega a la conclusión que nosotros nos influenciamos mucho con las imágenes. Okay. La imagen nos ayuda tanto para enfermarnos como para curarnos. Por ejemplo, si ponen la imagen de, qué sé yo, de un gato negro colgado, nos intimida. Otra vez, dependiendo nuestras creencias, ¿no? O de repente si estamos en la China, un gato negro colgado de repente significa un manjar. ¿Okay? Porque de repente allá me como un gato o me como un perro. Pero va a depender de nuestras creencias. Pero ¿qué pasa? Las imágenes nos ayudan a curar. ¿Okay?
también, así como nos ayudan a enfermarnos. Entonces, el autor nos dice, ¿cómo yo voy a saber qué problemas tengo? ¿Cómo los busco? ¿Cómo los encuentro? O sea, ¿cómo yo sé que este problema que yo tengo viene de algún lado de atrás? ¿Cómo lo encuentro? Entonces el autor dice, bueno, crea lo que le dice la frase nuclear. ¿Qué es la frase nuclear? Es nuestro lenguaje, que a través de lo que nosotros hablamos vamos a encontrar por dónde viene el problema. Depende de la expresión que tenemos. Entonces, lo primero que nos invita es que tratemos de encontrar nuestra frase nuclear. ¿Y cómo se consigue eso? Pues primero, qué es lo que te molesta? ¿Qué es lo que te disgusta? ¿Qué es lo que no te deja tranquilo? Okay. Partiendo de ahí, yo te preguntaría, ¿cómo lo expresas? Por ejemplo, si alguien me dice, mi esposa es muy gruñona, ya, ¿cómo me doy cuenta? Porque la palabra tiene un contenido emocional, no es una palabra cualquiera. Entonces nos invita a escuchar nuestro lenguaje. Cuando algo te moleste, lo primero que tienes que hablar, entender es cómo lo expresas, ¿ok? ¿Cómo lo sientes? Y cuando lo dices, ¿cómo te resuena en ti? ¿Okay? Porque no es lo mismo decir es gruñona, bueno, ya está bien, está loca, yo la entiendo, así la quiero, es válido. O que lo digas es gruñona y ya no la aguanto. En los dos casos es gruñona. Pero en el segundo yo le pongo más emoción, más fastidio, ¿no? O sea, ya no la aguanto. Entonces, eso es lo que nos pide, ¿okay? Buscar la frase nuclear para poder encontrar por dónde viene el problema. ¿Hasta aquí se entiende? ¿Sí? Vamos a hacer a ver un ejercicio. ¿Están listas para hacer un ejercicio? Es bien sencillo, ¿ok? Bueno, vamos a cerrar los ojos, vamos a respirar por la nariz, inspirar por la nariz y botar por la boca, expirar por la boca. Vamos a irnos relajando por un instante. Y vamos a comenzar a visualizar que delante de nosotros, como a 3 pasos, está nuestro papá y mamá. No importa si no lo has conocido, no importa si ya falleció, no importa la condición. Lo importante es que te visualices que está papá y mamá a 3 pasos tuyos, al frente tuyo. Quiero que lo visualices y que comiences a sentir. Si tienes una sensación en una parte del cuerpo, si tienes alguna sensación de alegría, de disgusto, ¿qué situación, qué sensación es la que percibes? Comencemos a aprender a sentir nuestro cuerpo. Ahora, una vez que sentimos eso, vamos a imaginarnos que se nos acerca, ¿okay? Que da 2 pasos hacia nosotros. ¿Cuál es la nueva sensación? ¿Aumenta la sensación? ¿Disminuye? ¿Qué vamos sintiendo? Vamos a percibir. O sea, todo lo que sientes está bien. Claro, no hay una sensación mala, solo hay una sensación. Si puedes ubicarla en alguna parte del cuerpo, bien. Si tienes cualquier percepción que tengas, de repente puedes escuchar algo. De repente sientes que te quieren decir algo, es válido. ¿Okay? Cualquier sensación es buena. De repente no soportas que se te acerquen tanto. De repente sí. Vamos a percibirlo. Vamos a quedarnos ahí un instante más y cuando estés lista o estés listo, abre los ojos y me regalas una sonrisa. A ver, ¿quién me quiere contar qué sintió, si sintió o no sintió? ¿Quién me quiere comentar algo? Activa su micrófono porque todos los micrófonos están apagados.
Eh, Alma, ¿querías decir algo? Me parece, porque Sí, yo sentí al ponerlos que estaban enfrente de mí, primero una alegría y después me empezó como un malestar en mi espalda alta, como en medio, pues, espalda alta y luego me subió al lado izquierdo de mi cabeza en el sentido así. okay. Eso Por es lo ejemplo, que yo sentí. okay. Por ejemplo, Pero tengo alegría, eso es o bueno, sea, sí, me dio gusto verlos, sentirlos. pero te das cuenta, por ejemplo, la carga en la espalda alta, Mm. posiblemente sientas que estás cargando algo que no te corresponde. Bueno, ya estoy empleando otras técnicas porque me sale lo del terapeuta, ¿no? O sea, estoy hablando de... Sí. Ok, gracias, Alma. Lilian, ¿quieres comentarnos algo? Sí, al principio comenzó a latirme el corazón muy fuerte, Okay. con una taquicardia, pero cuando dieron un paso más adelante, sentí la sensación que me esbocé también yo como una sonrisa hacia ellos y el deseo de abrazar. Con eso me quedé, con esa sensación de un abrazo. Ambos han fallecido. Veo que, ¿en qué parte del cuerpo lo sentiste? ¿Pudiste ubicarlo en alguna parte del cuerpo? La primera parte de la taquicardia fue en el pecho, fuerte, fuerte. Uh-huh. Okay. Gracias, Lilian. ¿Alguien más que quiera comentarnos algo? Bueno, en mi caso, sentí una alegría enorme de verlos, de ver a mi papá y a mi mamá frente a mí, pero me llamó la atención y me enfoqué más en que los vi cogidos de la mano y, y los vi sonrientes y cuando se acercaron 2 pasos hacia mí, o sea, enfoqué más y pude ver en más grande cómo seguían cogidos de la mano y yo seguía sintiendo su alegría y al mismo tiempo percibía mi alegría. Y era como verlas sus sonrisas, fue algo muy, muy hermoso. Fíjate, Isabel, que lo que a ti te llamó la atención es que se cogieran de la mano. Sí. O sea, cada uno tiene su percepción. O sea, a mí personalmente que se cojan de la mano de repente para mí fuera normal. Pero entonces yo te preguntaría, ¿por qué te sorprendió? Ellos no se cogían de la mano o estaban separados. No, lo que pasa es que ellos, bueno, todavía están conmigo, pero toda su vida se han dedicado a trabajar 24/7 y no han tenido mucho tiempo para el disfrute como pareja. Y, y verlos ahora, wow, definitivamente ver esto es maravilloso para mí, ¿no? Eso es bueno, o sea, el inconsciente nos comunica información. ¿Okay? Y a veces no necesitamos tener a papá ni vivo ni cerca. Porque acuérdense que nosotros, la mitad de nosotros es papá y la mitad es mamá. Así nos guste o no nos guste. ¿Ok? Y si alguien me dice, por ejemplo, mucha gente dice, pero mi papá nunca estuvo. Es cierto. O mi papá fue malo conmigo. O mi papá o mi mamá me abandonó. Pero lo primero que tenemos que tener presente es que nosotros en este momento estamos acá gracias a que hubo un papá y una mamá. ¿De acuerdo? O sea, lo querramos o no lo querramos, independientemente de cómo sea, ¿qué nos dio? La vida. Es el regalo que tenemos. ¿Estamos de acuerdo? Independientemente si fue una aventura, si fue un rapidito, si pues como fuera que sea. ¿Ok? El resultado somos nosotros. De repente alguien me dice, sí, pero yo no pedí nacer. Entonces yo te diría, ¿y por qué entonces llegaste primero? Acuérdense, son 1 millón de espermatozoides y el tuyo es el que ganó. Ahora me vas a decir que no querías entrar. ¿Quién te lo va a querer? Yo me quedo atrás. Si yo no quiero una fiesta, que no entro, ¿no es cierto? No peleo para entrar. Entonces, el momento que tú estás acá es porque tú, como espermatozoide, peleaste contra todos para llegar. ¿Estamos de acuerdo? O sea, eso no es gratis. O no es que me empujaron. Eso no funciona así. ¿Estamos de acuerdo?
Entonces, hay que reconocer esas cosas, que muchas veces no las queremos reconocer. Es fácil quejarnos. Es más, nos han enseñado a quejarnos. Nos han enseñado a echar la culpa a algo o a alguien. ¿Se acuerdan cuando somos pequeños y nos golpeamos contra el piso? ¿Qué hace la mamá? Piso malo, ¿no es cierto? Piso malo y golpea el piso. O contra la silla, silla mala. O contra el perro, perro malo. No le enseñamos al niño, oye, ¿te golpeaste? Porque es un bobo, o porque estás distraído, o porque no le prestas atención. No. Pobrecito el niño, es la víctima. ¿Cómo nos va metiendo a la cabeza, no? De pequeños somos víctimas. Responsables la silla, el perro, el mueble, el gato, cualquier cosa menos nosotros. Entonces cuando crecemos, ¿qué hacemos? Mi pareja tiene la culpa, mi mamá tiene la culpa, okay, mi jefe tiene la culpa, o sea, todo el mundo tiene la culpa. Somos víctimas. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Alguien más que me quiera comentar qué sintieron? Bueno, si quieren comento algo yo, es un poco distinto. Yo los vi muy bien a mis dos papás, mi mamá todavía está viva. Estuve muy enojada con papá, pero con todo el trabajo que estuve haciendo en constelaciones, es como que lo pude perdonar. Tuve una sensación de paz, esa fue la sensación. Ok. Nora, permíteme que te diga algo. Sí. En constelaciones, nosotros no perdonamos. Porque ¿quién No, ya perdona? sé. ¿Okay? No, fue una mala expresión mía, sí, te entiendo. Sí. No, está bien, solo para que todo el mundo lo entienda, ¿no? Para aclararlo. Perdona al que está por encima, ¿no? Claro. ¿De acuerdo? Dios perdona, pues está por encima. ¿Qué pasa? En constelaciones nosotros lo que hacemos es reconciliamos. Y hay algo que tenemos que entender. Muchas veces, como hijos, criticamos, ¿no? Y decimos, yo jamás haría eso. Pero yo te aseguro, te garantizo que si tú, en las condiciones de papá, bajo las mismas situaciones, hubieras hecho exactamente lo mismo. Porque es lo único que podía hacer en ese momento. No es que sea bueno, no es que sea malo, simplemente tenía que hacerlo. ¿De acuerdo? Es como cuando tenemos que tomar una decisión de un momento a otro. Quizás no sea la mejor, ¿ok? O de repente alguien nos asalta. Ahí tú no puedes hacer un análisis, ¿no? Ah, no, espérate, de un ratito, déjame pensar. Voy a abrir mis posibilidades y según mis posibilidades voy a reaccionar. Así no funciona. Son decisiones que tomamos, obviamente, basado en toda la historia que tenemos, ¿no? Si yo vivo en un barrio peligroso, si alguien sale con una pistola, a mí no me va a asustar tanto, porque estoy acostumbrado a que mate gente, ¿ok? Por ejemplo, yo me tocó vivir en el Perú en la época del terrorismo. Entonces, cada vez que escuché una bomba, a mí no me hacía saltar. Dije, será como a 3 cuadras. Ya hasta sabes dónde, ¿no? A 3 cuadras para acá, seguro es el banco, seguro es... O sea, ya. ¿Por qué? Porque desarrollas esa habilidad. O los que vivimos de repente en áreas de terremoto, ¿okay? Que si se mueve un poquito sabemos cómo reaccionar. Pero imagínate que no sea así, que tú vives, por ejemplo, aquí en Estados Unidos donde yo vivo, no tiembla nada, más que la gente. Entonces, ¿qué pasa? Si alguien de acá se va a México, a Perú y hay un terremoto, se pone entre pánico, porque no está entrenado. Lo mismo pasa, ¿no? Muchas veces nuestros padres reaccionaron de la única forma que pudieron hacerlo. Y yo les pregunto algo. Por ejemplo, vamos a suponer, a ver, Nora, ¿tú hablas japonés? No, todavía. Todavía no, ok. Pero ¿qué pasa si yo te insisto y digo, Nora, tienes que hablarme japonés? ¿Qué me dirías? Que voy a aprender si quiero. Ok, pero yo te digo, no, Nora, no tienes tiempo. Hoy día quiero que me hables en japonés. ¿Qué me dirías? Arigato. Arigato. Ok, pero yo te digo, quiero que me hables en japonés. ¿Cómo te pondrías si yo te insisto? ¿Cómo te pondrías? ¿Tú, porque yo te insisto, vas a poder aprender japonés? No, aparte soy ariana, soy muy cabeza. Entonces, así es como cuando nosotros le pedimos de repente amor a mamá o a papá. Claro. Si ellos lo saben, ¿qué nos van a dar? ¿Okay? Y nosotros le insistimos y le reclamamos y hasta lo insultamos porque no me está hablando japonés. Pero no sabe japonés. No me está dando amor porque no lo sabe. ¿Okay? Tú no puedes dar algo que no conoces. Tú no puedes dar algo que no sabes. Aparte, tengamos en cuenta de dónde viene la historia de ellos también.
que en mi caso fue un poquito peor, digamos, que la mía. O sea, tenemos que tener en cuenta que son distintas épocas también, ¿no es cierto? Claro. O sea, hay muchos factores. Lo que pasa es que a veces es más fácil de mi posición, ¿ok? Porque de repente, pues, yo estudié, yo hice un grado, tengo dinero, entonces yo de mi posición digo, no, yo jamás haría eso. No, pues, o sea, es fácil. Ya. Lilian nos dice, nadie da lo que no tiene. Es cierto, pero a veces no lo entendemos. Creemos que el amor, todo el mundo lo tiene, ¿no? Creemos que porque respiramos, ya tenemos amor, sabemos dar amor. O sea, entonces, exigimos lo que alguien no tiene. Siempre que alguien no te da algo, pregúntate si esa persona tiene para darte, ya sea tu pareja, ya sea tu hermana, tu papá. ¿Okay? Siempre pregúntate, lo que yo le estoy pidiendo, él sabe lo que yo le estoy pidiendo para comenzar. ¿Okay? Porque muchas veces nosotros asumimos, y eso pasa mucho en la pareja, ¿no? Yo sé que mi pareja tiene que saber lo que yo quiero o lo que estoy diciendo. Es más, ya creen que la pareja es psíquica. O cuando, por ejemplo, a mí me mandan a comprar pan y yo llego con el pan y me dicen, ¿y el queso? ¿Cuál queso? El queso. Pero tú me dijiste que comprara pan, no pan y queso. ¿Okay? ¿No entiendes? O sea, a veces nos pasa eso, algo que puede ser bien simple, ¿okay? Pero en la vida de parejas pasa mucho eso. ¿Okay? Este ejercicio era primero, para que aprenda a comenzar a sentir su cuerpo frente a un evento. Porque tenemos que aprender a sentir el cuerpo. Cuando algo nos molesta, la primera pregunta que tienen que hacerse es, ¿dónde lo siento? ¿Okay? ¿En qué parte del cuerpo lo siento? Porque no es lo mismo que lo siente en la cabeza, en la espalda, en el pecho, en el estómago y en los pies. Porque cada parte puede tener un significado diferente. Incluso hermanos gemelos con los mismos papás tienen diferentes episodios frente a un evento. Y nosotros sabemos que los gemelos son muy semejantes, muy parecidos. Pero sin embargo, cada uno va a interpretar las cosas de diferente manera. ¿Ok? ¿Hasta ahí se entiende? ¿Nos estamos entendiendo? Ahora, vamos a ver un poco lo que es mamá, lo importante que es mamá. Mamá se dice que prácticamente mamá es casi todo, ¿no? O sea, el éxito va a depender de nuestra relación que hemos tenido con mamá. Porque para el niño, ¿qué es mamá? Mamá es todo. O sea, para el recién nacido, ¿qué es mamá? Papá no existe. ¿Okay? No existe el hermano, no existe la abuela. O sea, para el recién nacido, mamá es todo lo que tiene. ¿Okay? Todo lo que conoce. Ha estado con ella 9 meses. ¿Okay? Entonces, esa es la forma como vamos a ver la vida, si estamos bien con mamá. Porque si estamos bien con mamá, vamos a ver la vida, que la vida viene con todo. O sea, ¿qué miedo vamos a tener? Nada, porque hemos tenido un buen vínculo con mamá. Pero desafortunadamente pasan muchas cosas, ¿no? Desde el momento que mamá tiene que salir a trabajar, entonces ya se rompe un vínculo. Yo, por ejemplo, yo tengo una nieta y a mi hija le digo, siempre que vas a hacer algo, dile a la bebé. Y eso se lo decía desde que tenía 3 meses, 6 meses. Porque no le hablamos a la bebé, le hablamos al inconsciente. El inconsciente entiende. Una vez mi nieta estaba estreñida y le digo, ¿qué cosa estás reteniendo? Que la bebé lo está somatizando. Oh, ya, entendió y la bebé se resolvió. Entonces, ¿qué pasa? Siempre frente a una situación lo correcto es que hablen, que lo comuniquen. Y no esperen pues que un niño de 2 años te diga, oh, sí, ya te entendí, mamá, ¿no? O sea, no va a pasar. Pero nosotros no le hablamos al niño cronológico, le hablamos al inconsciente que comienza a acumular todas las situaciones, todas las sensaciones. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? ¿Alguna pregunta? Ok. Vamos a hacer otro ejercicio, esta vez vamos a hacerlo con mamá. Ok, vamos. Yo sé que a veces nuestra relación no ha sido la mejor, o digamos que no ha sido la que tú crees que debería haber sido. Pues nosotros tenemos un patrón, ¿no? No, si mamá me quiere, tiene que ser así, 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 así. ¿Ok? Esa es la forma como nosotros queremos recibir el cariño. Pero el cariño no viene así, pues. ¿Ok? El cariño viene como tiene que venir y como nosotros lo necesitamos. ¿Estamos listos? ¿Hacemos el ejercicio? Ok. Nos ponemos cómodos.
Vamos a cerrar los ojos. Vamos a inhalar por la nariz y exhalar por la boca. Y conforme vamos a respirar, vamos a relajarnos, vamos a estar tranquilos. Y vamos a visualizar que tenemos a mamá a 3 pasos de nosotros, al frente. Vamos a mirarla y vamos a imaginarla a la mamá cómo era su vida anteriormente. Vamos a imaginarla con sus problemas, con sus inconvenientes. Vamos a visualizarla si es que ella estuvo separada de su madre, que es nuestra abuela. Vamos a sentir sus temores y sus miedos. Vas a sentirla y si lo puedes ubicar en una parte del cuerpo, estaría mejor, pero si no, no te preocupes. Lo importante acá es que sientas a mamá, pero no a la mamá que tú has conocido, a la mamá que hay detrás, a la mamá que está dentro, a la mamá que ha sufrido, a la mamá que ha tenido problemas, que de repente la dejaron, que de repente la engañaron, de repente la golpearon, de repente la abandonaron. Porque la mamá no te va a contar su dolor. Pero hoy es el momento que tú la sientas, que sientas esa mamá frágil, esa mamá vulnerable. Vamos a sentirla, vamos a escucharla si tiene algo que decirle, vamos a consolarla si se está llorando. Porque ahí está tu mamá. Esa es la mamá verdadera, la mamá frágil, que a pesar de su dolor, te cuidó, que a pesar de su dolor, estuvo contigo, y que solo te dio lo que ella sabía dar. No te pudo dar más, porque no tenía más. Vamos a sentirla, vamos a mirarla, vamos a escucharla. Y vamos a despedirnos de mamá. Y vamos a ver cómo se aleja. Y cuando estés lista, abre los ojos y me regalas una sonrisa. ¿Cómo les fue? ¿Quién se conectó con mamá? Si alguien quiere hablar, tiene que activar el micro. Carmen. Buenas tardes. Fue una experiencia muy diferente a lo que yo pensaba. Y ella la había a 3 pasos, porque ella siempre es muy fuerte, muy recia, muy así, muy militar. Y de repente la vi totalmente frágil, triste, con 4 hijos, en el medio de 2 mujeres, de mi abuela y de mi bisabuela, pero ella como que se sentía sola, no podía hablar en esa época, como que 50 años atrás, 40 años atrás no podían hablar. Mamá, mi marido me pega, mi marido me maltrata, me saca la vuelta, vivo en otro país, me vengo a quedarme en tu casa porque no me quiere. No podía hablar y la vi muy triste, con mucho miedo de no tener plata para poder pagar nuestra comida.
muy triste y nunca me había puesto a pensar en eso de mi mamá. Muy interesante, muy interesante. Esa es la verdadera mamá. Porque pensamos que mamá pues es perfecta, ¿no? Pensamos que mamá no tiene errores, que mamá siempre fue feliz, pero esa es la verdadera mamá, con miedos, con dudas, sola a veces. ¿Alguien más que quiera contarnos cómo le fue? Yo, A ver, yo miré a mi mamá también muy fuerte, pero con muchos miedos, y también tratando de sacar adelante 7 hijos, porque papá pues siempre estaba ausente y como dice la compañera, no hablaba y yo nunca la miré llorar, nunca la escuché quejarse. Siempre nos daba lo que tenía y había veces que no había más que una tortilla o un pan y era lo que nos daba y papá pues siempre ausente, pero como dice la compañera, yo nunca me había puesto a pensar qué pasó ella por qué fue rechazada. Sí, me he hecho estas preguntas, por qué mamá sufrió tanto rechazo por parte de papá, ¿no? Eh, no pude visualizar su juventud con los abuelos, pero sí pude ver cómo llegábamos con la abuela. El abuelo paterno murió a muy temprana edad, antes de que mamá se casara. Eso no pude ver, no sé qué pasó ahí, pero sí la pude mirar como muy callada, o sea, nunca hablaba, pues, nunca pidió ayuda. Eso es lo que yo pude mirar ahorita, que no, nunca habló, nunca pidió ayuda y... gracias Ay, a... sí. Esa es la mamá que tenemos, la mamá frágil. Lilian, por favor. Bueno, mi mamá falleció cuando yo nací. Ella falleció cuando tenía 26 años. Pero la vi muy triste, sola, llorando. Esa es la forma que la dejo. Muchas veces, por ejemplo, ese vínculo es bien fuerte, ¿no? Porque a veces el niño nace con el sentimiento que mató a la mamá, que por mi culpa se murió. Pero tenemos que entender que ese es el camino que escogió esa alma. Tuvo que ser así, porque de todas maneras nos deja un mensaje. Y Pero sí seguramente la vi como cuando se alejaba, la vi como si caminaba entre nubes, pero siempre volteando, como mirándome a mí, pero se alejaba. mamá siempre está con nosotros, Así. papá también. Todo tiene un mensaje, todo tiene una razón. Si por ejemplo trabajáramos un poco más de repente con Lilian, quizás podríamos regresar a ver un poco más a mamá, ¿no? O sea, cómo vivió, cómo era, ¿no? Pero lo importante acá es que entendamos que la mamá que nos tocó, que nosotros escogimos, era la correcta, que tenía tantos problemas como nosotros, quizás, o más, y de repente tenía más soledad que nosotros, porque le tocó vivir en una época más difícil, más dolorosa, ¿okay? Más juzgada, más complicada. Entonces, la próxima vez que nos disguste algo, acordémonos que hay gente que la pasa más difícil, ¿no? Y sin embargo, sale adelante. ¿Alguien más que quiera compartir algo?
¿Las demás pudieron conectarse con mamá de alguna manera? Parece mentira, pero solo con mamá podemos hacer todo un taller, por lo importante que es. Verónica, sí te pudiste conectar, me imagino es la respuesta. Sí, es correcto. ¿Y todas se dieron cuenta que mamá no era tan fuerte como siempre pensamos? ¿Alguna de ustedes se imaginó que mamá, o sea, se sorprendieron de ver la mamá que vieron ahora? Bueno, Carmen me dijo que sí. Eso es lo que tenemos que llevarnos. Dime, Carmen, activa tu micro si quieres hablar. Le quería decir una cosa, comencé a hacer ese ejercicio, la última, mi mamá vive en Uruguay, yo vivo en Brasil, y la última vez que vino ahora hace 4 meses, vino y muy brava, muy enojada, como ella siempre fue, muy generala, muy mandona, controladora, ¿no? Y se enojó conmigo por mi forma de educar a mis hijas, no le gustó, se enojó, se fue, mala, bravísima. Pasó, yo le dije, bueno, mamá, no hay problema, no me voy a quedar enojada contigo, tú eres la mamá, tú eres la grande, yo soy la pequeña, no hay problema. Y seguí conversando con ella normal, todo, pero quedó esa tristeza, ¿no? Y ahora con ese ejercicio como que la veí como que ella es una persona normal, es una persona con miedo, con tristezas, con debilidades, y lo que yo tengo que hacer es simplemente reconciliarme con ella y seguir la vida. No, me parecía algo horrible, enorme, un muro enorme que no podía pasarlo, y ahora lo veo tan simple después de ese ejercicio. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Ustedes saben que detrás del enojo hay miedo. Hay mucho miedo. O sea, es una forma de protegerte, ¿no? De evitar ser descubierto. Siempre detrás de un enojo hay miedo. Hay que entender esa parte, ¿no? Y muchas veces, por ejemplo, incluso con este ejercicio que puedes haber hecho, Carmen, a veces se mueven energías. Aquí dice, sí es muy fuerte porque siempre la veo muy fuerte y siempre está enojada con todo el mundo. ¿Ok? Entonces, quizás este ejercicio les ayude de repente a mover algunas energías, porque si bien es cierto, no es un ejercicio completo, okay, pero de todas maneras, el sentir a mamá, el verla vulnerable, ayuda, porque la energía de mamá siente la de ustedes, donde quiera que estén. ¿Ok? ¿Se entendió lo que dije? ¿Ok? Yo no creo que hable más, porque no sé si quieren el otro miércoles, los que puedan, voy a seguir la segunda parte del libro, porque me interesa no solamente explicarles, sino que hagan ejercicios para que les ayude, ¿no? Porque escuchar es sencillo, pero hacer los ejercicios es lo más importante, ¿no? Aunque chicas, ¿no tienen algún comentario final, algo antes de terminar? Yo los invito para la próxima semana, si tienen tiempo. Entonces se va a grabar. Ok, sí. Saben que yo quería hacer un taller que de repente no les va a gustar el título, pero yo le iba a llamar Perdóname mamá, pero te odio. Okay. Sí, es fuerte. Lo que pasa es que sí, es fuerte. Pero no, el capítulo no es para odiar a mamá, obviamente, ¿no? Se entiende. Sino es para partir de esa sensación que tenemos de disgusto con la mamá. Okay. ¿Cómo la vamos cambiando? Okay. Porque vamos a ser reales. Mamá nos dice algo y nos molesta. O sea, porque mamá no es perfecta. ¿Ok? Mamá no es como el cuento de la televisión, ¿no? La mamá sacrificada. Hay mamás y mamás, ¿no? Y les toca y nos toca. ¿Ok? Entonces yo estaba preparando un taller que se iba a llamar así, perdóname mamá, pero te odio. ¿Okay? Sin ofender a nadie, ¿no? Pero para llegar al fondo, ¿no? ¿Por qué ese resentimiento con mamá? Tienes que entenderlo, tienes que procesarlo y tienes que hacerlo parte de ti.
Por mamá me irrita siempre. Todo lo que me dice me molesta. ¿Ok? Entonces habría que trabajar, por ejemplo, esa parte, ¿no? Por ejemplo, hay una frase nuclear. ¿Ok? Mi mamá me irrita. Irrita es una emoción. Agradezco mucho la invitación y en la medida de mis horarios estará atento y comprometida. Ok, seguro. El otro miércoles, si tienen tiempo, de todas maneras va a quedar grabado, las que quieran seguirlo. Ok. Me interesa que no solamente escuchen lo del libro, que quizás lo pueden leer, pero sí me gusta los ejercicios, ¿no? Porque nos permiten encontrar algo más. Y esa es la idea de estas reuniones, ¿no? Que ustedes se vayan con algo más. Aunque sea chiquitito, pero ya. Y seguro que se les va a quedar en la cabeza algo y de repente se van a acordar de mamá o se van a acordar de algo. Y no se sorprenda que de repente alguien les llame, que hay un movimiento de energía, porque todo mueve energía. ¿Ok? ¿Preguntas hasta acá antes de partir? Preguntarte, Fer, si el libro está en PDF Sí. de mi otro yo, ¿sí? Sí. Ah, buenísimo. Sí. Buenísimo. ¿Lo tienes? No, no lo tengo. Yo te lo paso, Lore. Perdón. Ah, bueno, genial. ¿Ya te lo van a dar o quieres que te lo alcance? Mejor, colóquelo. Como quieran, o en el grupo, o Silvia, la tengo a Silvita, que si lo tiene me lo pasa, no te hagas problema. Porque el libro no lo tengo, sí vine viendo las series, pero me interesa el libro. A ver si aquí pasa, creo que sí. Pasó. Un momentito, vamos a ver si lo puedo pasar de acá. No pasa. ¿Estás en algún grupo de... Bueno. De WhatsApp. En el grupo de WhatsApp, ¿en qué grupo Sí. yo lo paso? O si no, contáctame a mi WhatsApp y yo te lo paso. Ok. Dale, Fer. Sí, sí. Ok, chicas, gracias por estar. Gracias por compartir. Espero que Gracias. les haya servido la conferencia de algo y si pueden nos encontramos el otro miércoles para seguir avanzando un poco más en estas cosas, ¿ok? Gracias. 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 Gracias, Fernando. Vale.